La hora del mensaje. Un enfoque sincero del mensaje bíblico que Dios quiere comunicar hoy. Dedique unos minutos y obtendrá beneficios eternos. La hora del mensaje con el pastor Ezequiel Molina Rosario. Jehová es tu esperanza. Vuelve tu mirada. Vuélvete a Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Así dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Jeremías 29, 11, en el nombre del Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Amén. Pueden acomodarse. Gloria al Señor. Quiero compartir un amplio pensamiento que el Señor me ha dado, contando con la atención, la reverencia que la palabra de Dios siempre merece, con el tema Soy proyecto de Dios. Soy un proyecto de Dios. Repítaselo a sí mismo. Diga, soy un proyecto de Dios. Todos sabemos, o casi todo, lo que es un proyecto. Un plan, una meta, un sueño, un pensamiento en torno a un objetivo. Un proyecto necesariamente es planificado. Yo tengo mi proyecto de vida es este. Entonces yo me planifico para alcanzar la meta que me he propuesto. Porque si no planifico, no logro, no desarrollo el proyecto y no se hace posible lo que yo estoy pensando. Y a veces uno se olvida lo que Dios les recuerda en su palabra. ¿Sabía usted, y si no lo sabía, grábeselo, que Dios tiene un proyecto con usted? ¿Sabía usted que Dios tiene un plan con usted? Algunos dirán, no, pero yo no soy evangélico. No importa. No eres criatura de Dios. ¿O viniste por generación espontánea? No. Todas las criaturas, todo lo que Dios hizo, tiene un proyecto con eso que hizo. Fíjese, le vamos a poner como ejemplo para que vayamos ampliando nuestro conocimiento al respecto. Todos tenemos proyectos. Todos tenemos proyectos de vida. Y el que no tiene proyecto de vida no tiene ni que decirlo, porque la vida revela que no tiene proyecto, no tiene planes en la vida. Y hay por lo menos 3 renglones en los cuales se desarrollan los proyectos. Tenemos proyecto profesional, tenemos un proyecto personal, formar un hogar, casarnos, tener hijos, llegar a adulto, ser una persona de bien, educar los hijos, darle buena formación, ser un ejemplo a la sociedad, aportarle a la sociedad. Porque así como la sociedad nos da, nosotros también tenemos que devolver, porque hay quienes solo quieren vivir del Estado o vivir de la sociedad o vivir de la caridad pública, pero ellos nunca han hecho nada por nadie. Tenemos que pensar en aportar a los demás, porque los demás han aportado a nosotros. Tenemos también proyecto ministerial, un llamado divino a desempeñar un ministerio dentro de la obra de Dios. Sería también un proyecto ministerial que amerita de una planificación, que amerita de una dedicación para poderlo desarrollar. Como nosotros, cada uno tiene un proyecto o debe tener un proyecto,
Creo que no está de más que recordemos y que pensemos que el proyecto influencia. Para tener éxito en algo que nos hemos propuesto, tenemos que envolvernos en eso. Tenemos que embarazarnos del proyecto. Si yo tengo en mi mente desarrollar un plan para alcanzar una meta y yo me descuido con ese plan, nunca lograré la meta que me he propuesto. Entonces yo tengo que embarazarme del proyecto. Mi vida debe girar de acuerdo con la aspiración que yo tengo, o sea, de acuerdo a mi proyecto, por lo que el proyecto va a modelar mi vida. Si mi interés es ser un buen abogado, yo me voy a sumergir en el estudio de esa profesión y en todo lo que tenga que ver con eso, y hasta me pongo a aprender a hablar como hablan los abogados. Lo que quiero decir es que nos sumergimos en el proyecto tanto que nos parecemos al proyecto. Entonces, si el proyecto es material, si pertenece a la materialidad, si aspiro a ser rico, ¿qué yo voy a hacer? No desperdicio dinero ni desperdicio tiempo. Si yo aspiro a ser rico, yo no, con el permiso de los ricos, ¿verdad? Porque siempre hay algunos ricos que nos escuchan, aunque nadie cree que es rico. Pero con el permiso de los ricos, hay una pregunta que casi nadie le gusta contestar. ¿Por qué el rico es rico? Alguien contestó una vez, porque es tacaño. El rico es rico porque economiza. El rico es rico porque es inteligente. El rico es rico porque trabaja y no malgasta. Eso sí, a veces se enferman, porque a veces se le mete una avaricia, pero lo normal es que todos los centavos que va a gastar no son gastos, sino más bien inversiones, porque no desperdicia su dinero para alcanzar una meta que él se ha propuesto. Su proyecto es ser rico. Si su proyecto es ser un buen profesional, destacarse como profesional, no malgasta su tiempo en bobería, porque el que está estudiando y se entretiene con los amigos a hacer chistes y a matar el tiempo, en vez de estar estudiando, se puede poner viejo sin llegar a cumplir su meta. Entonces, para ser un buen profesional, hay que sumergirse en su proyecto, hay que estudiar sin descanso y hay que aprovechar todas las horas de su tiempo. Hay algunos cuyo proyecto es llegar a viejo. ¿Cuántos tienen ese proyecto? Yo le llamo o le llamamos longevidad. Sí, porque hay gente que parece que no quieren llegar a viejo. Usted ve un muchacho de 20 años que agarra una motocicleta 200 cc y sale por ahí por la avenida Charles de Gaulle, levanta una goma y va a cruzar la Hermana Mirabal y no mira y se mete. ¿Usted cree que él está pensando llegar a viejo? Él no piensa en eso. Él está pensando que en cualquier momento se mata. Pero si usted está pensando llegar a viejo, si su anhelo es, porque déjeme decirle, llegar a viejo es un privilegio. Felicito a todos los viejos. Aleluya. Felicitaciones a todos los que pasan de 70. Es un privilegio que no es de muchos, es de pocos, porque la mayoría de la gente se muere antes de los 50. Entonces llegar a 70, dice la Biblia, que es un privilegio. Entonces, ¿qué hay que hacer si usted quiere llegar a viejo, pero llegar sano? Sí, porque llegar a viejo desbaratado no tiene mucha gracia. Llegar a viejo entero es lo que tiene un poquito más de gracia. Si anhelo vivir muchos años y disfrutar de nietos, de bisnietos, de tataranietos, ¿qué yo hago? Aprender a vivir, controlarme. Hay cosas que no debo hacer y hay cosas que debo hacer para garantizar
una salud y una prolongación de vida. Si mi proyecto es llegar a viejo, entonces mi vida debe girar en torno a ese proyecto. Si yo deseo llegar a viejo, yo modelo mi comida. No como cualquier cosa ni como en cantidad exorbitante. No como a cualquier hora, sea a qué hora como cada cosa. Si yo anhelo llegar a viejo, yo no vivo una vida de maldición y de pleito y de rencilla y buscándole problema a la gente. Si yo anhelo ser viejo, no tomo licor, no fumo, no me endrogo o no me drogo. Si anhelo llegar a viejo, hay muchas cosas, hay muchas parrandas que me economizo. Hay una mala vida de amanecer en la calle, de amanecer bebiendo y bailando. Yo me economizo eso si quiero llegar a viejo. Porque hay algunos que llegan a viejo con pocos años. Hay gente a los 40 años son viejos porque destruyeron su vida en su juventud. Entonces, si su proyecto es llegar a viejo, modele su vida. Si su proyecto es de carácter espiritual, si su proyecto es agradar a Dios y alcanzar un lugar en el reino de Dios, su vida lo va a revelar. ¿Qué va a hacer una persona cuyo proyecto es entrar a la patria celestial? ¿Cómo vive una persona cuya meta es un día encontrarse con Dios? Cuya meta es un día verle la cara al Señor. ¿Cuál debe ser su vida? Ajustarse a la voluntad de Dios. Sacrificarse hasta donde se pueda por hacer la voluntad divina que conoce. Si mi proyecto es cuando parta de esta tierra, irme al lugar que nosotros llamamos paraíso. La Biblia lo llama la presencia de Dios. Irme a la presencia de Dios. Entonces yo tengo que saber cómo vivo aquí. Yo tengo que concentrarme en agradar a Dios. Yo tengo que dejar la mentira, el engaño, la calumnia, todo lo que afecta mi relación con Dios. Yo tengo que dejarlo. Si mi proyecto es alcanzar la patria celestial. Ahora, lo que piensa Dios, como no tenemos aire hoy, por el problema que ocurrió, con su permiso me quito la chaqueta. Gloria a Dios. Entonces nuestro proyecto, yo creo que el proyecto de todos los que están aquí y de otros que me escuchan o me ven por los medios, es llegar al cielo. Lo que pasa es que a veces nos vamos por caminos equivocados. Pero el fin último de cada persona es llegar al cielo. Entonces, si su anhelo es llegar al cielo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar cuál es la voluntad de Dios y, de acuerdo a nuestra capacidad, ajustarnos a esa voluntad de Dios, porque pueden haber sorpresas. Cristo puede venir y yo puedo morir. Entonces, cualquiera de las dos cosas me traería problemas si no estoy preparado. Ahora, Dios tiene un proyecto con nosotros. La Biblia enseña el proyecto de Dios con respecto a su pueblo. Dice Jeremías, porque yo sé, dice Dios a Jeremías, dile a mi pueblo, dice Jehová al profeta, dile a mi pueblo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. O sea, no es que le están preguntando, él de su propia cuenta, de su propia voluntad, él nos dice que él tiene pensamientos, planes o proyectos con respecto a nosotros o al pueblo de Israel en este caso. Y le adelanta, mis pensamientos son pensamientos de paz y no de mal, para darle el fin que ustedes esperan. Está hablando del futuro. ¿Y cuáles son esos resultados de los cuales está hablando Dios? En el versículo 12
Dice, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré. Es decir, después que Israel conozca, o después que yo o usted conozcamos cuál es el pensamiento que Dios tiene para con nosotros, se debe producir un cambio. ¿Cuál es el cambio? Un acercamiento a Dios. Dice el versículo 12. Entonces, después que sepan el pensamiento que yo tengo para ustedes, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré. Esto tiene muchas cosas importantes. Lo primero es que después de pasar una crujía, después de pasar un proceso desagradable, es la interpretación de este versículo. Después de pasar un desierto, entonces, después que vean lo que pasa cuando se alejan de mí, entonces me invocarán. Después que vean los resultados de aquella vida, entonces me invocarán, vendrán a mí, orarán a mí y yo los oiré. Segundo, versículo 13. Y después de ese acercamiento a Dios y de hablar con Dios y de que Dios nos oirá, dice el versículo 13, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. O sea, después de una experiencia dramática, cruel, dura, difícil, después de una experiencia difícil, entonces uno busca a Dios, porque la mayoría de la gente tiene ese problema. Hay un proverbio, creo que español y dominicano, que dice, ¿se acuerdan de Santa Bárbara cuando está lloviendo? O sea, la gente se acuerda de Dios cuando ya no le queda de otra. Mientras todas las cosas parece que marchan bien, parece. Piensan en todo menos en su relación con Dios. Dios quiere que nos acordemos de Él siempre. Dios quiere que nos acerquemos a Él siempre. Dios quiere que lo busquemos, porque si lo buscamos, lo hallamos. Pero que lo hagamos de todo corazón. No por una coyuntura especial, no para conseguir algo, no. El que me busca de todo corazón, dice, me encuentra. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, hay una correspondencia. Dice el versículo 14, y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y los haré volver de la cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Es decir, hermano, esto confirma que nadie que se acerque a Dios recibe la espalda por respuesta, la indiferencia por respuesta. Todo el que hace el gesto, el intento de un acercamiento sincero a Dios, encuentra a Dios. No hay nadie, no hay nada que pueda impedir que si usted se acerca a Dios, Dios se deje encontrar por usted. O sea, hay una correspondencia. Dice, y seré hallado por ustedes. Me están buscando. Lo hacen de corazón. Me aman un poquito. Entonces yo seré hallado por ustedes, dice Jehová. Está hablando con su pueblo. Está hablando con Israel, que le había dado una lección histórica, una lección digna de tomarse en cuenta. ¿De qué estamos hablando? Hay un contexto de esta causa. Hay una carta que Dios a través del profeta le manda a su pueblo, a los expatriados. Esta carta, que está en el versículo 1 del capítulo 29 de Jeremías, habla a que había una situación de penuria, una miseria total, enfermos, hogares rotos, desarraigo social, perdidos,
Su estatus no era de simple extranjero, sino de cautivos, eran botín de guerra. Imaginemos, ¿qué pasó? Aproximadamente 6 siglos antes de Cristo, Nabucodonosor invade a Israel y a Judá y se lleva cautivo hacia Babilonia lo más granado de la sociedad judía. La gran cantidad del pueblo judío fue obligado a emigrar e irse a Babilonia en calidad de rehenes, en calidad de cautivos. Y allá están pasando trabajo como pasan los esclavos. Entonces, el estatus de ellos no era simples extranjeros, sino cautivos o botín de guerra. Esa gente está en Babilonia, pero hay un grupo que se quedó en Jerusalén porque no pudieron llevárselo todo. Nadie que está cautivo está contento. Un pueblo que le sirve a Dios, pero había abandonado la obediencia. Porque usted se preguntará, y yo también, ¿y si son el pueblo de Dios? ¿Por qué Dios permite que Nabucodonosor lo invada y los arrastre como presos a su ciudad? Porque ellos se ganaron ese castigo. Porque el pueblo de Dios cosecha lo que siembra. Hay veces que la gente quiere jugar con Dios. Los profetas habían venido una y otra vez a advertirle a Israel que revisara su conducta, que revisara su camino, porque su conducta estaba desagradando a Dios. Y Dios le mandaba a decir que los iba a castigar de mala manera, pero no hicieron caso. Eso se parece mucho a nosotros hoy. ¿Cuántos predicadores anunciando el reino de Dios? Por radio, por televisión, por internet, en trataditos por la calle, con bocinas en los parques, por donde quiera, anunciándole a la gente que se convierta. Anunciándole a la gente, igual que Noé, arrepentidos y convertidos, que viene un diluvio. Viene una pandemia, viene un desastre, pero la gente no hace caso. Y entonces cuando llega el golpe, dicen que Dios no lo ama. ¿Quién es que no ama a quién? Porque Dios te lo manda a decir para que te arrepientes. Entonces cuando viene, como no le hiciste caso, vino el chucho. Entonces vino el fuete a darte donde te duele. Entonces ahora cuando te duele dice, ¿y dónde está Dios? En el mismo sitio que ha estado siempre. Dios no se ha mudado. El que te mudaste fuiste tú. Nosotros dejamos a Dios y entonces queremos que Dios ande atrás de nosotros. Y nosotros botándole el golpe, haciendo zigzag para que Dios no nos agarre. Y Dios atrás. Eso es lo que queremos nosotros. Entonces Dios se lo mandó a decir muchas veces y ellos no hicieron caso. Entonces llegó el castigo, llegó el golpe y vino Nabucodonosor. Es horrible leer la historia de cómo era el comportamiento de esos reyes. Mataban madres, mataban hijos, mataban embarazadas, mataban ancianos, mataban enfermos, arrastraban los cadáveres por la calle. Era una destrucción, destruían los edificios, acababan con todo y a los que quedaban vivos se los llevaban, a los más jóvenes e inteligentes, lo arrastraban hacia su país para sacarle ventaja y tenerlos como esclavos. Así estaba más de la mitad de Israel, cautivo en Babilonia. El profeta le escribe una carta de parte de Dios. Versículo 1 de Jeremías 29. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Esta es la carta que el profeta envía de Jerusalén a los ancianos que habían sido expatriados. O sea, Jeremías se queda en Jerusalén y un grupito más. Pero hay un grupo que se lo llevaron a Babilonia. Entonces el profeta de Dios se quedó en Jerusalén o lo dejaron en Jerusalén. Entonces él por orden divina, él está escribiéndole
dándoles instrucciones sobre el comportamiento que deben tener allá en Babilonia los que son judíos. Y le dice el profeta: anuncio de soluciones al margen de la voz de Dios. Usted sabe que el diablo aprovecha las coyunturas para hacer de sus travesuras. Esa gente está en Babilonia y al parecer la duda invadió su mente. Dios nos dejó, permitió que Nabucodonosor arrasara con nosotros. Entonces el profeta le escribe desde Jerusalén recordándole algunas cosas que ellos habían olvidado. Satanás, aprovechado como siempre, como ellos están presos en Babilonia, inmediatamente surgen los falsos profetas. ¿Y qué dicen los falsos profetas? Los falsos profetas siempre dicen lo que el otro quiere oír. No lo que dice Dios, lo que él se imagina que la gente quiere escuchar. Si tú estás enfermo, él dice, Dios dice que te sana. Si tú tienes una crisis económica, Dios dice, te mando dinero. Porque el falso profeta dice lo que el otro quiere oír. Esa gente está cautivo en Babilonia. ¿Qué querían ellos? La libertad. Pues ¿qué le van a decir los falsos profetas? Que viene la libertad. Que el Dios de Israel mandó a decir que en poco tiempo ya ellos van a ser libres y estarán en su casa. Pero ¿qué decía Dios? Dios decía lo contrario. Hermano, a veces el mensaje de Dios es contrario a lo que nosotros queremos. Repito, no siempre lo que dice Dios es lo que a mí me agrada. No siempre lo que Dios me da es lo que yo quiero. Es lo que Él quiere, aunque yo no lo entienda en ese momento. Entonces, cuando yo quiero que Dios me diga una cosa y Dios me dice otra, yo me ofendo. Dios le mandó un mensaje, pero un mensaje puro, a través de un profeta de verdad. Y le manda a decir a los expatriados, a la diáspora, versículo 4 del capítulo 29 de Jeremías. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Oiga el mensaje que dice: edifiquen casas, habítenla, planten huertos, conucos, fincas, y coman del fruto de ellos. Cásense, engendren hijos e hijas, denle mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense ahí y no disminuyan, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad a Dios por ella. Quizá usted no entendió, se lo voy a explicar. Ellos están desesperados porque todo el preso lo que quiere es que canten libertad. A usted le cantan 20 años en la cárcel y usted lo que está orando para que el Señor le baje la pena, y le canten 5 en la apelación. Porque el que está preso lo que quiere es salir. Esta gente estaba preso en Babilonia. Estaba en una cuarentena, y una cuarentena peligrosa, porque si se descuidaba lo mataban. Entonces, ¿qué querían ellos? La libertad. ¿Qué ofrecían los falsos profetas? Libertad rápida, pruebas rápidas, ofrecían los falsos profetas. Pero ¿qué manda decir Dios? Hermano, amigo, hay que oír la voz de Dios aunque no nos agrade. Hay que entender el mensaje que Dios tiene para mí aunque yo no lo quiera. ¿Qué dice Dios? Dice Jehová de los ejércitos a todos los que están cautivos: edifiquen casa. Si usted se va rápido no va a construir casa.
y habítenla. Y dice, planten fincas, o sea, siembren, eran agricultores. Coman de su fruto, cásense, hagan familia, engendren hijos, multiplíquense. Hoy no nos vamos de una vez. Y el castigo no fue por unos días. Sin embargo, Dios está diciendo lo contrario. Parece que esto va para largo. Y oiga otra cosa que le dice que tampoco nosotros como que le entendemos bien. Oren por la paz de la ciudad donde viven. Óigame, me tienen cautivo en Babilonia y ahora yo tengo que orar por Babilonia. Aleluya. Las cosas de Dios no tienen explicación humana. Estas son la gente que me trajeron cautivo. Estas son la gente que me maltratan. Pero Dios dice que ore por la paz de Babilonia. Porque orar por la paz del país donde tú vives es orar por tu propia paz. ¿O no es así? Si hay abundancia y hay bendición en la ciudad o en el país que nosotros vivimos, hay abundancia y hay paz para nosotros. Por eso hay que orar por su país constantemente. Tenemos que estar orando por nuestra República Dominicana. Y cada ciudadano de cada país debe orar por su país, porque el bien de su país es el bien personal también. Entonces Dios le dice, o sea, los avisos que le está dando el profeta, quieren decir, esto va para largo. No se preparen para irse ahora. ¿Y sabe cuántos años duraron? 70 años en cautividad. Pero hay algo más. Cuando llegó la invasión, los dos reinos del norte y del sur de Israel, el reino del norte que era Samaria, Israel, Efraín y demás, y el reino del sur que era Judá, todos fueron atropellados. El reino de Israel fue disperso, el reino de Judá fue cautivo, el reino de Judá duró 70 años en cautividad. Pero ¿sabe qué? Que todavía el reino de Israel está corriendo. Todavía los de Israel no han regresado. Aquellos, la cautividad duró 70 años. Los demás ya llevan 2600 años de dispersión o de castigo por el pecado que habían cometido. Entonces ellos retornaron a los 70 años. Pero mientras están presos, que ahí es donde yo quiero que usted y yo nos ubiquemos. Mientras ellos están cautivos en Babilonia, en calidad de esclavos, usted sabe que el esclavo no se puede enfermar, no se puede acostar cuando él quiere ni donde él quiere, no puede comer ni lo que él quiere ni cuando él quiere, no se vale, no se gobierna, no puede hacer nada. Una vida paupérrima, una vida desgraciada es la vida de un esclavo. Entonces, estando en esa condición, Dios le manda su mensaje a ese pueblo. Y es entonces cuando Dios le dice, primero le manda un mensaje ácido, que no era lo que ellos querían estudiar. Pero después, Dios le manda el mensaje que ellos necesitaban. El mensaje que a pesar de su momento difícil, en una situación crítica, porque hermanos, cuando Jeremías le escribe a Judá, que está cautivo, en vez de mandarle palabras de consuelo, de que ya ustedes vienen para su casa, lo que le manda a decir es construyan y prepárense porque esto va para largo. Ahora, en medio de todo eso, Dios también le habla. Dios le habla algo de lo que ellos le puede consolar. Porque dice el versículo 9, hablando de los profetas malos, dice, porque falsamente os profetizan. Vamos a ver el versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, dicen los falsos profetas. No os engañe vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová. Usted, los falsos profetas van y dicen una cosa, entonces ahora dice Jehová, porque cumplan
Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi palabra para hacerlo volver a su lugar. Mientras el falso profeta está diciendo que la cosa es para corto, Dios le manda a decir que son 70 años y que a los 70 años lo volverá a llevar. Y Dios cumplió su palabra. Pero le agrega algo. Mientras ellos están pasando trabajo en Babilonia, Dios le manda a decir palabra de esperanza, palabra de consuelo. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. O sea, no crean que yo me he olvidado de ustedes. No crean que yo los eché en el saco del olvido. No crean que yo estoy olvidado de cada gota de lágrima que sale de sus ojos. Estoy pendiente a cada grito de ustedes. Estoy atento a cada niño que clama por comida. Estoy atento a cada enfermo. Pero tengo que castigarlo por 70 años. Pero a pesar de los trabajos que está pasando, por profunda que sea la situación en que estás, solo yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Solo yo sé los pensamientos que tengo para mi pueblo. Mis pensamientos para ustedes son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. O sea, mientras ustedes están quizás dudando, mientras ustedes están pensando que yo me olvidé de ustedes y que los abandoné a su propia suerte, yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes. Yo tengo un proyecto con ustedes. Proyecto con un país que está esclavizado. Yo tengo proyecto con ustedes. Y mis proyectos, hermanos y amigos, el proyecto de Dios siempre es bueno. Y quiero decirle que por profunda que sea la crisis, hay un proyecto de parte de Dios. Y yo creo que Dios tiene proyecto con República Dominicana. Yo sé que Dios tiene proyecto de paz y de bendición para la República Dominicana. No importa lo que digan los agoreros. No importa lo que digan los falsos profetas. No importa lo que invente el diablo para asustar a la gente. El Dios de Israel no ha muerto. El Dios de Israel vive. Y Él sabe que hay un pueblo que le sirve. Él sabe que hay un remanente fiel. Dios tiene proyecto con nosotros. Dios tiene proyecto contigo. Dios tiene proyectos importantes. No importa lo difícil, lo incómodo, lo increíble que sea el momento, el ambiente por el cual estamos pasando. Ahora después que yo desarrolle mi proyecto con ustedes, que equivale a decir después que ustedes vean, porque nosotros trabajamos con la vista. Creemos, sí, pero como que todavía medio dudoso. Yo quiero ver. Cuando ustedes vean lo que yo tengo para ustedes, dice Dios, entonces se acercarán a mí. Cuando ustedes descubran la bendición que tengo para ustedes, entonces se acercarán a mí y los haré volver de la cautividad. Los voy a libertar y los voy a traer a su tierra, a las naciones de donde los saqué, dice Jehová. Sin embargo, más habéis dicho, Jehová no los ha levantado profeta en Babilonia, pero así ha dicho Jehová acerca del rey, etc. O sea, nada de lo que le están diciendo los falsos profetas es verdad. Yo no lo he dicho. Mi palabra es que yo tengo buenos pensamientos para con ustedes y los traeré a su tierra y les daré lo que el diablo intentó quitarle. Dios no se queda con los brazos cruzados. Si Dios tiene un proyecto con cada uno de nosotros, usted dirá, ¿cómo yo sé el mío? ¿Habrá forma de yo saber cuál es el proyecto de Dios conmigo? Un amigo que está en desgracia, que está lejos de Dios,
que su mente y su corazón, él sabe que no están bien. Y él dirá, ¿y tendrá Dios proyecto conmigo? ¿Es posible que Dios tenga algún proyecto bueno para conmigo? Y yo creo que sí. Porque Dios no tiene proyectos de mal. Dios tiene proyectos, solo tiene proyectos de bien. Pero hay una incredulidad. La razón no entiende. ¿Cómo salvar a un pueblo desvalido? ¿Cómo es posible que un pueblo que va para 70 años de cautividad tenga posibilidad de ser libre? ¿Será verdad lo que dice el profeta Jeremías? Empezando el cautiverio cuando llevaban 5 o 6 años, llega la carta del profeta y le dice Jehová que son 70. Cualquiera pierde el ánimo. Usted tiene una prueba, digamos una enfermedad, digamos una situación económica, digamos un problema con el esposo o con la esposa o con el hijo. Usted dice, Señor, ¿cuándo me vas a quitar esta prueba? Y pongamos, por ejemplo, que el Señor le diga, dentro de 70 años. Dice, mejor déjamela para siempre ya, porque quizá no sean 70, pero quizá no sea lo que usted quiere. Quizá yo quiero que me quite la prueba right now, ahora mismo. Pero quizá Dios quiere castigarme 5 o 6 años. Pero no es que Dios te ha olvidado. Por profundo que hayas caído, por lejos que te sientas de Dios, no creas que Dios te ha olvidado. A veces apartamos nuestro camino del Señor y nos descarriamos de la senda. Cometemos un pecado, cometemos un error, una equivocación y nos salimos del cauce. Y creemos que Dios se olvidó de nosotros. Y nos llegan algunas pruebitas. Y creemos que Dios se olvidó de nosotros. No, Dios manda el profeta y dice, mira, te faltan tantos años de prueba. Pero ¿qué está diciendo con esto? Me tiene pendiente. Dios te tiene pendiente. Dios me tiene pendiente. Las gotas de cada gota de lágrima que salen de mis ojos está contada por la computadora divina. Dios no se ha olvidado de tu crisis, de tu situación. La Biblia garantiza que Dios nos recuerda. Pero a veces la gente le da brega a creerlo. Habrá razón para creer que un pueblo que tiene 70 años, cuando iba por 30, que ya los muchachitos que nacieron al principio ya tenían 30 años, nacieron en esclavitud. Cuando le hablan de libertad, ellos no entienden eso. Y ahora viene el profeta a decir que dentro de tantos años Dios lo va a libertar y nos va a hacer volver a nuestra tierra. Y nos va a bendecir y le buscaremos y lo encontraremos. Y Él vendrá sobre nosotros con bendiciones al por mayor. Y el muchachito se queda, o el joven se queda, no entiende. Porque es que cuando las cosas se ponen muy distantes, nosotros la borramos. Pero por lejos que tú lo veas, por distante que lo considere, por difícil que parezca, por olvidado que tú creas que está, tú no sabes, no tienes idea de cuál es el proyecto que Dios tiene con tu vida. El Señor se lo recuerda, porque yo sé, o sea, no soy yo que tengo que saberlo, Ezequiel Molina, no es Juan de los Palotes que tiene que saberlo, es Él que tiene que saberlo. Dice, yo soy el que sé, y no tengo que estar comunicándoselo a nadie, pero yo soy el que sé los pensamientos que tengo con ustedes. Es como cuando una persona se rebela contra uno, puede ser un hijo, puede ser un familiar, puede ser un amigo, se rebela contra uno y uno le dice, yo sé los buenos pensamientos que tengo contigo. Pero aquel no cree lo mismo, el otro cree lo contrario y se rebela. A veces nosotros nos rebelamos contra Dios porque no tenemos idea de cuál es el proyecto que Dios tiene con nosotros. Ah, no, ya Dios me votó.
Ya Dios me borró, ya yo no valgo nada. Entonces, como no sabemos la idea, qué es lo que Dios está maquinando a favor nuestro, entonces nos rebelamos. ¿Y qué hacemos cuando nos rebelamos contra Dios? Retrasamos el proceso. Si era 5 años, puede llegar a 10. Y si me rebelo otra vez, vuelve y se... Es como cuando hacen los abogados en los procesos, incidentan el proceso. Entonces comienza de nuevo. Entonces, como yo no sé lo que Jehová está pensando de mí, y el diablo es malo y sucio, el diablo me pone en la mente, Dios no te quiere, Dios no te ama, Dios se olvidó de ti, ya Dios... Entonces yo me rebelo contra Dios. Eso le pasa a mucha gente. Se han rebelado contra Dios porque creen que Dios se olvidó de ellos. Quiero recordarte que Dios no se ha olvidado de ti. Dios te tiene presente. No importa que te hayas ido a las barras, a los cabarets, no importa que te hayas ido a las discotecas, no importa que te hayas ido a los centros nocturnos. Dios tiene proyecto contigo. Ahora, ¿tienes tu proyecto con Dios? ¿Tienes tú algún proyecto con Dios? La conclusión es que hay una esperanza. Dios dice, por profundo que sea el charco, donde hayas caído, hay esperanza, porque Dios tiene un plan. Dice el versículo 14, y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y los haré volver de la cautividad. Y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde salieron. Por lejos que nos hayamos distanciado de Dios, Dios tiene un plan con nosotros. Me conmueve el corazón tener que decirle que hay familias con las cuales Dios tiene un plan precioso, pero el comportamiento de ellos ha retrasado la bendición. ¿Y por qué no te acercas a Dios y reconstruye todo lo que destruiste? Y dice, Señor, perdóname si en algo te ofendí. Señor, excúsame si en algo me equivoqué. Me vuelvo a ti de todo corazón y te pido perdón. Y a partir de hoy quiero caminar por la senda del Calvario. Si haces eso, entonces Dios comienza de nuevo contigo. Y las cosas comenzarán a ponerse cada una en su lugar. Si tu proyecto ha fracasado porque has dejado a Dios. Pero recuerda que el proyecto de nosotros puede fracasar, pero el de Dios no fracasa. El de Dios se puede detener. Se puede detener por nuestra inconducta, por nuestra maldad, por nuestros pecados, por nuestras ofensas, se puede detener. Pero el de Dios continúa, se detiene y cuando tú reenganchas, el proceso continúa. Soy proyecto de Dios. Cada uno de nosotros, oiga, si cada uno de nosotros supiera cuál es el plan que Dios tiene, hay algunos que se llenarían de orgullo. Oh, pero yo soy un príncipe. Porque aquí hay gente que Dios va a bendecir de manera extraordinaria. Hay cosas que dentro de 5 o 6 años usted la va a ver y usted mismo va a decir, pero imposible comparado con el pasado reciente. Lo que Dios va a hacer, porque yo sé el pensamiento que tengo contigo. Muchacha jamona, Dios tiene buen pensamiento contigo. Mujeres solteras, hombres solteros, yo sé lo que he pensado sobre ustedes, dice Jehová. Pero no te salgas del camino a buscarlo. No te salgas de la senda porque aquí se dilata demasiado. Porque el diablo te puede jugar una mala pasada. Tu plan, tu vida, tu futuro, tu proyecto es Dios. Deja que Dios lo desarrolle, porque Dios no falla. Y lo que Dios hace es lo mejor. Todos los que están aquí, todos los que me escuchan, todos los que están en contacto con nosotros, repitan conmigo: yo soy un proyecto de Dios. Yo soy un proyecto de Dios. Amén. ¿Sabe cuándo tú te darás cuenta del desarrollo de ese proyecto? Cuando te sintonice con Dios.
cuando te ponga claro, donde el capitán te vea, cuando arregle tus relaciones con Dios, cuando llegue la señal, porque la antena está interrumpida por tu pecado, porque dejaste de hacer la voluntad de Dios, porque te dedicaste al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a la calumnia. Entonces tú dejaste a Dios, Dios te dejó momentáneamente. Un aplauso al Señor. La Asociación Misionera La Batalla de la Fe ha presentado La Hora del Mensaje con el pastor Ezequiel Molina Rosario. Gracias por su sintonía. Comuníquese con nuestras oficinas en Santo Domingo y La Romana en el 687-5741 y 550-2445 o al email radioben@codetel.net.do o al apartado postal 2217.